Ahora vamos con nuestra querida invitada. Antes de, de mostrarla, quiero mostrarles su canal, el canal de ella. Vamos a poner esto aquí un segundito. Su canal de YouTube se llama Entre Telones de la Espiritualidad, Roxana Giribone, para que la sigan por YouTube. Síganla, tiene videos muy, muy interesantes, incluyen las cosas de las que vamos a hablar hoy, pero además de eso, tiene 2 libros. Sí, impresionante. Sí, o sea, ella escribió Sí. estos libros. Conociendo al obsesor y mediumnidad y desobsesión. Así que si ustedes quieren obtener estos libros, pues pueden contactarla, la pueden buscar a través de Facebook, así, Roxana Giribone, y ella con mucho cariño seguramente los va a atender. Entonces vamos a darle la bienvenida a nuestra querida amiga Roxana. Hola, Roxana. ¿Cómo están? Muchas gracias Bien. por la invitación. Hola, Roxana, qué rico verte. Hola, audiencia, ¿cómo están todos? ¿Cuántos temas interesantes, ¿no? Sí. Viaje en el tiempo, otras dimensiones, reencarnación. Estuvo completo el programa. Yo sé que te vamos a invitar después a otras cosas porque tú tienes mucha información de muchas otras cosas y por eso yo creo que si nos lo permites te podemos seguir invitando aquí. Nos encantaría seguirte invitando y vemos que ahí tienes muchas fans. Sí, ya vimos todas tus fans. ¿Cómo no? Me encantaría, sí. Mira, en el tema tan lindo de la reencarnación, ¿no? Que conversaban allí, puede haber sido también que de repente, como fue un rescate colectivo, ¿no? Muchas personas perecieron en ese episodio allí, que de repente el niño no tendría que haber estado allí en ese momento. Entonces, como no tenía que estar ella sí allí sabe, en ese momento, mira. Sí, ella es la experta. No, qué experta. Capaz que le quedó algo por vivir y bueno, volvió rápidamente, ¿no? Eso sucede por lo general cuando la persona, por ejemplo, cuando se cae un avión, por ejemplo, y hay una persona, porque es un rescate colectivo de mucha gente, pero por ejemplo, si hay una persona que no tendría que haber estado allí, ella puede volver a reencarnar casi inmediatamente. Ay, súper. Mira, hay mucha gente que te está saludando. Hay mucha gente, mira, mucha gente que te está saludando. Mira, bueno, Dani Cáceres, nuestro querido y queridísimo Dani, te quiero mucho, desde Buenos Aires, Argentina. Hola, Roxy dice, Mauricio está ahí pendiente, él es de aquí de Colombia. Sí. Mira, Susana, hola, Ro, abrazos. Sandra, no, mejor dicho, aquí club de fans. Sí, club de fans de Roxana. Hola, Roxana, nos dice Alexandra y Eli. Ay, no, mejor dicho. Club de fans, hagamos club de fans de Roxana. Súper. Bueno, el tema de hoy es vampiros energéticos. Bueno, ¿qué son los vampiros energéticos, mi querida Roxana? ¿Qué son? Bueno, los vampiros son espíritus, ¿sí? O sea, que vivieron acá en la Tierra como nosotros, son personas que vivieron, desencarnaron, fueron para otra dimensión, ¿verdad? Y son espíritus muy atrasados que no, digamos, alimentaron ningún compromiso con la espiritualidad mientras estuvieron acá, y muchas veces son considerados delincuentes del astral del otro lado, que representan un peligro si conviven con nosotros los encarnados. Vamos a primero decirle a las personas qué es encarnado y desencarnado, porque si no está viendo alguien que no es espírita, claro, a veces son personas que no son espíritas, entonces no saben ni de lo que le estamos hablando. Encarnados es cuando estamos en la carne, ¿tá? Somos nosotros los encarnados. Desencarnados es cuando ya morimos y desencarnamos, pasamos para otra dimensión. Entonces hay una multitud de espíritus que van, digamos, sin rumbo,
que son la gran mayoría de los habitantes del astral, ¿no? Del oculto. Ujú. Son legión, como dice Vivaldo Franco. Y son esos espíritus los causantes de los procesos de obsesión simple casi, y otros tipos también, ¿no? Entonces, ellos se asocian a nosotros, sobre todo aquellas personas que frecuentan ambientes viciosos, de peso vibratorio, de baja moral, y estas personas que frecuentan esos ambientes son personas que no tienen un objetivo espiritual definido, exactamente como las compañías espirituales que atraen. Sí. Por eso se acercan a veces sin intención específica, pero terminan perjudicando a la persona. Entonces son entidades en sufrimiento, o marginados del astral, que andan en bandos y muchas veces son utilizados por espíritus muy atrasados, como son, por ejemplo, los magos negros, que ya lo hemos hablado en otros programas, muy atrasados vibratoriamente, y son manejados por estos espíritus sin que ellos ni siquiera percaten, ¿no? O sea, sin que ellos lo sepan. Entonces, los vampiros energéticos, como no despertaron, digamos, para una vida espiritualizada, sobreviven cerca de la Tierra, cerca de nuestro planeta, subyugando la vitalidad de los hombres sin ser percibidos. Eso te quería preguntar. ¿Cómo subyugan nuestras energías esos vampiros energéticos? ¿Cómo hacen? Ya te explico. Entonces, en ciertos establecimientos, por ejemplo, donde normalmente hay aglomeraciones de personas, como pueden ser bares, casas nocturnas, no sé, prostíbulos, la cantidad de parásitos es más intensa que en otros lugares. ¿Ah? En esos lugares nosotros encontramos necesariamente energías densas, energías contagiosas, encontramos una cantidad enorme de parásitos energéticos, creaciones mentales, que casi siempre son enfermizas, ¿verdad? Estructuras astrales, altamente contagiosas, además de espíritus con las mismas características de los frecuentadores de esos lugares, de esas casas. Entonces, ¿qué son parásitos espirituales? Se estarán preguntando, ¿no? Son esas larvas astrales, que si necesitan más información pueden ir a mi canal de YouTube, allí hay un video explicando más, pero yo igual les voy a dar una explicación como para que puedan entenderlo. Son energías de baja vibración, ¿tá? Que se encuentran en la mente de la persona, que va deteriorando la mente, la voluntad y generando un impacto a nivel físico, emocional y espiritual. Por lo general, estos ambientes de los que estamos hablando son ambientes cerrados, los cuales la luz del sol no llega nunca, cerrados, por ejemplo, a la higienización de la atmósfera fluídica. Esos establecimientos solamente se abren de noche, y la característica, por supuesto, de esos ambientes atrae personas de diferentes vicios, ¿verdad? Con diferentes vicios. Consumo de sustancias tóxicas, no sé, música estridente, comportamientos bizarros, inmorales, zona de prostitución, donde el sexo es practicado sin escrúpulos, sin respeto. Entonces, es la búsqueda del placer sensorial y material en el que predomina el uso indiscriminado de alcohol y droga. Entonces no hay cómo salir, Laurita, no hay cómo salir de esos lugares sin que la estructura etérica, astral y mental quede infectada de esas formas de pensamientos negativos, ¿ah? Destructivas, tóxicas, de bajísima frecuencia espiritual. O sea, no se sale de un lugar así, para ser más concisa, sin que nos acompañen espíritus de baja vibración. ¿Ah? O sea que cuando uno, perdona, una pregunta, digamos, o sea que cuando uno va a un bar a tomarse una cerveza, o si tal vez pasa por algún lugar, digamos, lo que tú dices, que hay prostitución, digamos, inclusive pasando por esos lugares, ¿puede uno como atraer esa presencia de esas personas? No, si pasás, no, si entras, o sea, hay lugares y lugares, ¿no? De repente hay un lugar que es un bar, pero que es un lugar tranquilo, como para ir en familia. Bueno, eso no va a pasar ahí, porque no va a haber drogas, sexo, o sea, no se va a practicar sexo, no. Yo estoy hablando de otro tipo de lugares. ¿Ah? Como inmoral. Ahí va. Estos establecimientos están infestados de espíritus desencarnados, y bueno, los encarnados ahí divirtiéndose, ¿no? Porque no los ven.
pero están yendo y viniendo los desencarnados continuamente. Si hay una persona que sea medium, medium vidente, los va a ver. ¿Cómo se ve? Fíjate si será importante, Laurita, esto, que cuando por orden superior los espíritus guardianes se dirigen a estos lugares, o son, por ejemplo, enviados en alguna tarea específica, acostumbran a hacerlo cuando el lugar cierra para las personas. En ese momento en que los espíritus obsesores partieron temporalmente, porque después vuelven, acompañando a las personas que estaban presentes. Y algo parecido sucede con las formas mentales también suspendidas en la atmósfera. O sea, los pensamientos de todas esas personas, ¿no? Que se dan a las drogas, a los vicios, ¿no? Todo desmedido estamos hablando, ¿no? Se forma esa atmósfera astral en el lugar y eso disminuye la densidad cuando cierran las puertas del local, porque la mayor parte de esas, digamos, esas formas mentales, esas formas pensamientos, esas formas astrales, se adhieren al aura de los clientes. O sea, se fueron ya con su regalito, ¿no? Hablando mal y pronto. Sí. Entonces, es solamente así cuando esos espíritus altamente especializados, ¿no? En lidiar con ese tipo de energías tan densas, pueden entrar con la mayor precaución y el máximo de seguridad posible. De lo contrario, esos espíritus corren mucho riesgo de exponerse a esas formas de pensamientos mentales y emocionales tan peligrosas. Entonces tú me preguntabas cómo subyugan. Sí, cómo subyugan, exacto. Cómo subyugan de nuestras energías. Bueno, si ellos se acoplan al aura nuestra, al aura de las personas, en procesos de simbiosis, y ahí es donde roban nuestras energías. Pero ¿qué sucede? Esas energías son muy necesarias para el equilibrio psicofísico de nosotros. Si a nosotros nos subyugan las energías, nosotros nos vamos a desvitalizar y nos vamos a enfermar. Entonces, mientras son percibidos, por ejemplo, por la persona, o la persona busca ayuda, por ejemplo, en un centro espírita, en alguna religión, en lo que sea, pueden causar un gran daño, ¿sí? Grandes estragos en nuestra estructura orgánica. Entonces, podemos allí, digamos, calificarlos como vampiros energéticos. Esa simbiosis de la que hablamos es una asociación energética, ¿verdad? Y es común, ligados, digamos, de manera especial, ¿sí? A ciertas personas, atendiendo a sus caprichos, aceptando sus pedidos, ¿tá? Y sirviendo a sus deseos. Es muy normal. No sé ahí por el país de ustedes, pero acá es muy normal. Pero ¿qué sucede? Solo que ellos, lo que no saben, es que hay un intercambio de energías vitales allí. El hospedero, digamos, les cede de su energía cuando hacen esos intercambios. Porque esos espíritus carecen de vitalidad para alimentar las sensaciones que todavía tienen de su última reencarnación, que pueden ser, por ejemplo, vicios, bebida, drogas, alcohol. De repente, en su última reencarnación era una persona dada a la pornografía, a los vicios, y nosotros cuando pasamos para el otro lado, nosotros seguimos siendo lo que somos acá. Siempre digo en los programas, no nos crecen alas porque vayamos a morir, no. Pasamos siendo exactamente la misma persona. Si la persona tomaba, si la persona se drogaba, va a pasar para el otro lado siendo la misma persona. Entonces, por eso se acerca a nosotros, a los humanos, para succionar de esas energías, porque del otro lado, él no va a poder sustentar el vicio. No hay una fábrica de cerveza en el otro lado, ¿verdad? No hay, sí, no hay nada al otro lado. Ahí está. Entonces, claro, él para sustentarse, porque va a seguir siendo un adicto del otro lado, su naturaleza adictiva le va a pedir el cigarro, el sexo, la bebida. Entonces él se va a acercar a la persona para subyugar, o sea, para beber de repente con él el vapor etérico que desprende de la bebida. Por eso es tan difícil siempre dejar los vicios. Y la gran mayoría de personas que viven estas alianzas con esos espíritus, que vamos a pedirle que venga fulanito, vamos a pedirle que haga esto, vamos a pedirle sacar el 5 de oro, ni siquiera sospechan que tienen esos socios espirituales, porque esos espíritus son tan inferiores que se acercan a los hombres para robar de su energía. Sí. Increíble. No, ven,
Voy a leer un par de comentarios Dale. para entrar con una siguiente pregunta que me parece interesante. Bueno, hola mi querida Laurita, hola Edward, te quiero mucho. Mira, Silrey está ahí, saludos Roxana de Andrea. Alexandra Lucas nos dice, es como una gripe o virus. También nos dice Juanpa Molina, hay maneras de limpiarse. A mí hace 3 días me sacaron 1000 larvas astrales y un bicho que parecía una cucaracha enorme que salió del brazo derecho. ¿Cómo así? Nos dice Susana. Bueno, a Juan le vamos a decir que se acerque al curso que vamos a hacer, que vamos a hablar sobre obsesiones complejas y vamos a hablar de todos esos temas. Ah, perfecto. Mira, yo puse ahí el Facebook de Roxana para que ella les pueda comentar más sobre el curso que tú estás hablando. Y perfecto, súper. Ahí les dejé el Facebook de ella para que la puedan contactar. Nos dice Susana, los vampiros energéticos son como una aspiradora que barre con todo lo que encuentra en el camino. Y nos dice Mauricio, en estos sitios hay presencias buenas también, tal vez equilibrando vibraciones. Bueno, ahí, digamos, partiendo de la pregunta de Mauricio, me gustaría preguntarte, tú nos estabas hablando de la simbiosis que hacen todos estos vampiros energéticos cuando nos subyugan. ¿Eso puede ser grave para la persona que lo está sufriendo, digamos, las personas que están ahí en esos ambientes negativos? Claro, lo que pasa, Laura, que pasada la simbiosis, el proceso puede convertirse en parasitosis, ¿verdad? Que es una ligación que perjudica a una de las partes y casi siempre es el encarnado. Entonces, dependiendo de la gravedad y la crueldad con que actúa el obsesor, la patología es llamada de vampirismo. Y ahí el espíritu se torna un verdadero vampiro de energías ajenas. Uy, Dios mío. Y una preguntita. Yo tengo una pregunta también. Acá. No tiemblen, chicas. Todos acá están así. ¡Ah! Aquí en Colombia hay un dicho. Entonces, para que hagamos como una relación. Aquí dice, Dios cuida siempre a todos sus borrachitos. ¿Por qué? Porque resulta que a un borracho puede estar terrible, estar muy, muy afectado por el alcohol y nunca le pasa nada. Nunca. O sea, llega a la casa perfecto, si maneja a veces no le pasa nada. Puede ser posible que estos espíritus, como necesitan de esta persona para alimentarse, lo cuiden para llegar bien a ciertos sitios. Claro, pero no es Dios el que lo cuida, es el obsesor. No, por eso, digamos que es el dicho local, porque los borrachitos o las personas que consumen mucho alcohol se escudan en eso, en que Dios me protege siempre, Dios me protege y nunca me va a pasar nada. Pero no, creo que no es eso, sino más bien que como que lo cuidan porque usted es como mi gancho para yo alimentarme, no, no lo vamos a perder. Es la fuente del obsesor, ¿no? Por eso, como les decía hoy, es tan difícil dejar los vicios, porque él no va a perder la fuente ¿no? La fuente que lo alimenta. ¿Qué sucede? Sí. Para el obsesor es mejor hacerlo reincidir que buscar otro hospedero. Entonces, claro. Por eso la persona cuando quiere dejarse todo el esfuerzo y no puede, o deja por 2 o 3 años y vuelve, y siempre reincide, ¿por qué? Porque tiene el socio ahí, el socio está esperando el momento oportuno, ¿tá? Le está esperando el momento oportuno de que él pise el palito y se sirva un vasito, y bueno, y ahí ya fue, ¿no? Otra vez eso como lo mismo. Sí. Entonces es así como funciona. Bueno, aquí voy a leer un par de comentarios. De la gente le está preguntando a Juanpa que de dónde le sacaron esos bichos, ¿qué pasó? ¿Cómo así, Juanpa? ¿Cómo así? Sí, yo también tengo la misma pregunta, ¿cómo se los sacaron? Mira, Dani nos dice que ahora entiendo más lo de las personas diagnosticadas ninfómanas. Dani, claro, ahí ya vamos entendiendo mucho más claro. Bueno, mira, Marcos está ahí diciéndonos buenas noches, conectar, abrazo grande, te queremos mucho, Marcos. Y Eduardo nos dice también, ¿y cómo una persona puede saber si un ser de bajo astral le está quitando energía?
Ah, bueno, eso ya lo acabamos de comentar. Y lo que decía Ya lo Roxana, vamos a ver. pueden, Ya lo vamos a pueden ver. mirar también lo que decía Roxana, digamos, pueden entrar al Facebook de Roxana y preguntarle al curso de desobsesión que ella va a hacer. Yo te quería hacer una pregunta, digamos, con respecto a las leyendas de vampiros, digamos, de todo eso, el Conde Drácula y todo eso. ¿Hay alguna Estás relación mirando con eso? mucha película de terror, Laura. ¿Hay hay alguna relación con esas leyendas? Porque obviamente, pues ellos sí, lo que tú dices, subyugan esas energías, Sí. pero, o sea, eso es lo más visual que uno tiene, digamos, de las películas, pero ¿qué tan Claro. real es? Bueno, es cierto que esas narrativas son de inspiración espiritual, ¿verdad? Donde escritores desdoblados mediante el sueño, ustedes todos saben que cuando nosotros dormimos, nuestro espíritu va al plano astral. Entonces va a trabajar, va a, no sé, el mentor de repente lo lleva por algún lado del astral inferior para que conozca ciertas cosas, o lo lleva a alguna colonia, en fin. Entonces, estos escritores desdoblados mediante el sueño, en el plano astral, encuentran a estos seres en desequilibrio, ¿sí? Y al regresar al cuerpo físico, cuando ellos se despiertan, ¿verdad? Relatan en su producción literaria, en sus libros, algo semejante a lo que presenciaron. ¿Tá? Semejante, no siempre es todo lo que presenciaron. ¿Tá? Muchas veces no le dejan recordar todo, porque muchas veces sería como enloquecer a la persona, ¿verdad? Si dejan ver todo Sí, lo que pasa. claro. Sí. Solamente hacer un viaje astral, como se le dice, o un sueño lúcido, y bueno, yo creo que en el astral inferior es muy posible que la persona pueda hasta enloquecerse si no tiene una preparación espiritual para afrontar eso. ¿Ah? Sí. Entonces, de acuerdo con la definición terrestre, los vampiros son seres que nos roban sangre de la yugular, ¿verdad? Nos roban sangre. Y miren ustedes qué curioso. El primer síntoma de las obsesiones es la anemia. Así que algo tiene que ver. ¿Ah? Ahora, ellos nos roban la sangre, ¿verdad? Hay esa definición, simbolizando la vitalidad, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Claro. Pero hay otros elementos de ficción que también cuentan realidades del plano astral inferior, que son las vampiras. Esas mujeres bellas, ¿ah? Disfrazadas de bellas mujeres, ¿no? Que estimulan el apetito carnal y las fantasías sexuales para seducir a la víctima, ¿verdad? Y en el astral inferior existen esos vampiros, ¿tá? Profundamente ligados a los sentidos físicos, ¿no? Sienten esa necesidad de la vitalidad orgánica para perpetuar las sensaciones de placer. Y por eso se apegan a encarnados. Son vampiros de energías sexuales. Esos son los que encontramos en los moteles, prostíbulos, lugares donde se trabaja con prostitución, lugares donde se practica orgías, en fin, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Ese es un proceso incomprensible para muchos, ¿no? Yo sé que muchas de las personas que nos van a ver hoy van a decir, esta mujer tiene una imaginación que le vuela. No, y yo creo que muchos hombres también se han encontrado con un par de vampiras por ahí. Ahora, disculpen, pero estoy medio atacada de la garganta. Tranquila. Bueno, sí, continúa. En ese proceso incomprensible para muchos, los vampiros absorben del duplo etérico las energías vitales y el ectoplasma que son esenciales para nosotros para mantener la salud y el vigor de nuestro cuerpo físico. Entonces, es complicado. Es complicado porque es algo que nosotros ni siquiera vemos, que si nosotros no estuviéramos viendo un programa de esto, ni siquiera sabemos que existen estas cosas. A ver, vamos a la realidad, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y digamos, con respecto a eso que tú decías, digamos que afectan la salud y todo eso, ¿ellos solamente nos roban energías o qué más nos roban? En caso de los vampiros, muchas veces ellos no saben lo que hacen, o sea, no siempre, porque la gran mayoría se aproxima de nosotros y absorbe de una forma inconsciente, digamos, las reservas vitales del ducto etérico, ¿no? Se acercan así. Pero hay que recordar que no solo en el astral existen ladrones de energía, en el plano acá terrestre también existen, ¿sí? Existen esos ladrones de energía. Un marido celoso, un jefe tirano,
un padre prepotente, autoritario, relaciones tóxicas, ¿sí? Son vampiros energéticos también. Entonces, tanto en el cuerpo físico, o sea, que esté encarnado, que esté acá, como nosotros, como persona, como fuera de él, como espíritu, los vampiros son seres que para mantenerse vivos sienten la necesidad de buscar otras formas de alimento, ¿sí? Pasando a absorber la vitalidad y las emociones de las personas, ¿ah? Por lo tanto, es natural que cuando los vampiros desencarnan, ¿sí? O sea, son vampiros acá, es un padre autoritario, en fin, ¿no? Haciendo de vampiro, desencarna, apenas cambian de domicilio. Inclusive les es más fácil después vampirizar por la invisibilidad, ¿verdad? Que es imperceptible, digamos, a los sentidos humanos. Ya va a ser invisible porque va a venir como espíritu. Entonces, como tú decías, esos seres no solo nos roban energías, Laura. Estos seres nos roban, no nos roban apenas la vitalidad, ellos sobreviven también de nuestras emociones, ¿tá? De las emociones de sus víctimas. No nos olvidemos que las emociones dan vida a todas las creaciones mentales. ¿Tá? Todo intercambio de energía tiene su base en la mente. ¿Tá? Tanto el hombre como, o sea, tanto acá encarnado o como espíritu, la mente es la que promueve el progreso o la decadencia, ¿no? En los dos, tanto encarnado como desencarnado. Porque hay digamos, un intercambio incesante de fluidos entre encarnados y desencarnados. Y las emociones de nuestras, ¿sí? Tienen la propiedad de aglutinar los fluidos dispersos en el ambiente, ¿sí? Emanados por nosotros mismos, imagínense una nube negra arriba de nosotros, a causa de nuestros pensamientos, ¿no? Dándoles determinadas características particulares de acuerdo con la fuente que los generó. Por ejemplo, si yo tengo un buen pensamiento, yo no voy a generar larvas astrales, no voy a generar esa nube gris o negra. Pero si yo tengo pensamientos de ira, rabia, hablo mal de todo el mundo, bueno, yo hay que estar generando esas larvas astrales, ¿verdad? Entonces, los efectos de ese intercambio, digamos, fluídico, y voy a poner un ejemplo, de naturaleza emocional, se notan cuando nosotros, por ejemplo, nos agitamos en presencia de personas muy excitadas, ¿sí? O ansiosas, o por ejemplo, no sé, nos entristecemos en velorios, o nos alegramos en presencia de personas alegres. Ahí es cuando nos damos cuenta de ese intercambio fluídico. Entonces, cualquier cosa, cualquier acción que nosotros vayamos a hacer para evitar el robo de las energías, primero debemos concentrarnos en la educación del pensamiento. Que nadie le da corte, porque vamos a la realidad, la persona común y corriente que no tiene un despertar espiritual, piensa lo que quiere, ni siquiera tiene noción de lo importante que son los pensamientos, ¿no? Hasta dónde van nuestros pensamientos y qué pueden hacer inclusive esos pensamientos con nosotros mismos. Sí. Entonces, la educación de los pensamientos es la fuente de todo el equilibrio interior. Esos seres que sobreviven de emociones ajenas son encontrados entonces en ambos lados de la vida, en el plano astral y acá, ¿no? Y hay personas y espíritus que les gusta atacar por el lado afectivo y emocional, ¿no? Entonces van desvitalizando las defensas inmunológicas del cuerpo espiritual de las personas, las cuales le prestan su atención, ¿no? Y hay personas que hacen de todo para despertar, por ejemplo, conmiseración, se aprovechan de la bondad de algunas personas para mostrarse infelices, para dar lástima, y así van dominando, digamos, emocionalmente a su vida, como son, por ejemplo, los relacionamientos tóxicos, relacionamientos con personas narcisistas, ¿sí? Entonces, cuando están encarnados, ellos lanzan mano de cualquier recurso, chantaje emocional, ¿sí? Para mostrar su aparente infelicidad, las famosas lagrimitas de cocodrilo que decimos nosotros. Sí. Siempre están prontos, digamos, para drenar las emociones de sus víctimas, de esas víctimas que encuentran en su camino y que les prestan atención. Entonces, al desencarnar, pasan para el otro lado y se integran a una inmensa legión, digamos, de seres en desequilibrio. Entonces, muchas veces ya especializados, ¿no? Porque ya vivieron acá y se especializaron haciendo violencia doméstica y qué sé yo, pasaron para el otro lado y siguen haciendo lo mismo. Discúlpenme, el perro le dio por ladrar hoy. Mira, que vaya por ahí. Dios mío. Entonces,
al desencarnar, como les decía, se integran a esa legión de seres en desequilibrio, muchas veces ya especializados durante su vida, y entrenar justamente esas energías y en el robo de la vitalidad. Y son fácilmente, es gracioso porque son fácilmente del otro lado manipulados por otros espíritus que tienen más experiencia, por ejemplo los magos negros. Sí, claro. Ay, entonces, estos son procesos de obsesión simple que de muchas formas nos perjudican, ¿ah? Porque muchos casos de enfermedad tienen origen en esos procesos de drenaje vital, realizados por espíritus apegados, digamos, a distintos materiales. Entonces, la mayoría de las enfermedades, por no decir todas, por lo general el cáncer, es una enfermedad que los magos negros utilizan mucho, ¿no? Porque drenan tanta energía que obviamente algún órgano empieza a fallarnos después, ¿no? Entonces, la mayoría de las enfermedades se inician en el cuerpo astral y etérico. ¿Ah? Entonces, se puede decir que en un futuro, Laura, no muy lejano, diría yo, la humanidad dependerá de una medicina integral, ¿ah? Que deberá abarcar el robo energético, los desgastes emocionales y la acción de estas almas desajustadas sobre los encarnados, como siendo los propulsores de todas las enfermedades físicas. Sí. Mira, quiero hacerte una última pregunta, enlazándola con un comentario que nos dejó Noldo Pasco, que es: Roxana, cuando nada le sale bien a uno, ¿son vampiros energéticos? ¿De qué se alimentan? Yo quería preguntarte, ¿cómo podemos hacer nosotros para no ser obsesados, para no ser obsesos? ¿O cómo hacemos para que no nos subyuguen esas energías? Sí, una profilaxis, ¿no? Que sería la reforma íntima, vigilar nuestros pensamientos, una lectura dignificante, hacer caridad, meditación, ¿sí? Darle luz a nuestro chakra coronario, ¿sí? Alineando nuestros chakras por lo menos 2 veces por semana. Porque hay gente que dice, siempre dice lo mismo, siempre hay que hacer meditación, y a mí no me da el tiempo para hacer meditación, y yo no quiero hacer meditación. Bueno, pero hay un tipo de obsesión, que después vamos a hacer un videíto, o vamos en algún programa o en el curso inclusive vamos a hablar de ese tipo de obsesión, que estos espíritus utilizan las formas pensamientos y los meten por nuestro chakra coronario. Entonces los meten por nuestro chakra y lo que nos, digamos, los que nos meten por el chakra es una idea fija, o sea, un pensamiento reiterativo y no bueno, ¿no? Un pensamiento malo. Entonces la persona de un día para el otro se encuentra que está pensando continuamente en eso y no puede parar de pensar en eso. Es un pensamiento que no lo deja ni descansar porque es muy reiterativo. Entonces, sí tiene su importancia darle luz al chakra coronario, porque por ahí es por donde entran todas las cosas, ¿ah? Y tomarlo como una disciplina, ¿verdad? Los vampiros energéticos quieren nuestro fluido vital, ¿verdad? Ellos se alimentan de nosotros. Entonces vos me decís, ¿cómo hago para no estar obseso? Bueno, nosotros tenemos una protección energética, que ya lo vamos a ver también en los cursos, ¿tá? Ese campo solo se abre de adentro, nadie de afuera puede abrirlo. Entonces, si un obsesor se aproxima de mí, es porque o tiene algún vicio, o cómo andan sus pensamientos por ahí, tiene rasca de alguien, algún dolor del pasado que no puede olvidar. Entonces estamos dejando puertas abiertas a nuestro amigo el obsesor. Entonces ahí vamos para un centro espírita y decimos así, hace 10 años que tengo un obsesor y nadie puede sacarlo. ¿Dónde está el problema ahí? Recuerden, ni los trabajos de magia entran si nosotros no queremos. Tenemos que perdonar a todos sin excepción, ¿sí? También, porque también son puertas que se abren. La venganza también es una puerta abierta a las obsesiones. Los vicios físicos, como por ejemplo tabaquismo, alcoholismo, drogas, sexo, gula, esto otro que juegan, como es, ludomanía, vicios morales, que nadie habla de los vicios morales. A mí me da tanta gracia porque nadie habla de los vicios morales y por ahí entran todas las obsesiones también, que son el orgullo, el egoísmo, la maledicencia, la envidia, la vanidad, los celos, avaricia, rencor, ambición, agresividad, intolerancia, bueno, no sé, impaciencia, ociosidad, negligencia. ¿En cuáles se encajan? ¿O todos somos angelitos acá? Sí, no, nadie habla mal de nadie por ahí. No, nadie. No, nadie. Todos somos seres de luz. Mira, algunos son viciados en orgullo y egoísmo y ni siquiera lo perciben. Sí, entonces, es que eso es lo más dañino. Sí.
Ahí que va. no- Hay espíritus irrespetuosos y manipuladores, usurpadores de energías vitales ajenas, ¿sí? Muchos Del son, ego. muchos son mistificadores, capaces de asumir la apariencia de aquellos a quienes sus supuestas víctimas confían, como por ejemplo un mentor espiritual. ¿Mm? Puede llegar con su apariencia, vestidito de blanco, hablar precioso, pues no sé quién les dijo que porque hable lindo y se vista de blanco, es un ser de luz. Entonces Sí. les creen, va entrando cada vez más y se dice su mentor y no es. Hay que tener mucho cuidado. Bueno. Entonces, estos espíritus, estos obsesores, eh, sin objetivos serios, diría, viven esa experiencia extrafísica, ¿sí? Cuando están en el otro lado, como si nunca fuesen a reencarnar, o sea, como si no vinieran a reencarnar nunca más. ¿Por qué? Porque creen que si están desencarnados, pero se ven vivos, Ujú, se están sintiendo vivos, no tienen nada que temer. ¿Qué les va a pasar? Ya se murieron una vez, piensan que no van a volver más, ¿verdad? En claro. resumen, es una total responsabilidad, ¿verdad? Así Increíble. que, Claro. bueno, es Gracias, complicado. Roxana. Uy, no, esto está para hablar, mejor dicho, otro programa y con seguridad, y si tú lo permites, Y cómo te no, podemos invitar a otro programa porque hay muchas preguntas, mucha gente quiere, mira, Alexandra, por ejemplo, ¿cómo podemos sanar? 4 años padeciendo limpiar esto físico. Susana también nos aporta, cuando hay una discusión directa o indirecta entre personas, se producen emociones, pensamientos negativos e incluso llegar a la violencia. Entonces hay daño personal y a terceros. No, es que hay muchas cosas de que hablar de esto y de muchas otras cuestiones, porque esto es un pedacito Lo chiquito que pasa, de lo que Laura, tú que sabes. el obsesor no puede meternos a nosotros un defecto que nosotros no tengamos. Por ejemplo, si vos no tenés envidia, el obsesor no te va a inculcar la envidia porque vos no la tenés. Pero él te va a buscar, va a dar la vuelta y te va a buscar tu punto flaco. Si vos sos esa persona que vas manejando y te rozan y le haces un rezado y te acordás de todo el mundo, él qué es lo que va a instigar en vos. Eso. Bajate. Bajate del auto. Sí, ay, Pegale. sí. Pegale. ¿Entendés? Dale, dale. Pegale porque te rozó. ¿Entendés? Eso es lo que hace el obsesor. Él no va a crear Increíble. nada que vos no tengas, pero te va a alimentar lo que vos ya tenés. Qué impresionante. Ay, no, bueno, pues muchas gracias, Roxana, de verdad. No sueñen esta noche. Sí. Bueno, les quiero recordar la red de Facebook de Roxana para que la contacten, para que puedan mirar, o sea, tanto el curso de desobsesión que ella nos está proponiendo, como muchas otras cosas que ella tiene interesantes en su canal de YouTube. Mejor dicho, El curso lo vamos a hacer por Jesús de Nazaret, la página de Napo. ok, listo. Entonces ahí le pueden escribir y ahí ella les da toda la información. Sí, sí. Recuerden, entre telones de la espiritualidad es el canal de YouTube de ella. Entonces, para que los que no están suscritos se puedan suscribir y te agradecemos mucho, Roxana, por estar aquí. Entonces, Gracias te a ustedes por la tendremos invitación. pronto. Gracias, gracias. Aprendimos un montón. Muchas, muchas gracias. Sí, yo sé que Gracias a la mucha gente. audiencia. Entonces sean Sí. bendecidos y amparados. Lindo acento, dice Mauricio. Claro, para nosotros es muy atractivo el acento uruguayo y argentino, es muy atractivo. Para nosotros es de Sí. ustedes. Para Sí, nosotros es atractivo el de ustedes. qué linda. Genial, súper chévere la entrevista, Roxana, buenísima, gracias. Listo, Roxana, entonces te dejamos por el momentico mientras nos despedimos de las otras personas. Gracias por estar aquí. Y muchas gracias a todos los que estuvieron en nuestro programa. También les queremos pedir que pues, se suscriban, nos pueden dejar sus comentarios, se lo pueden compartir a otras personas para que podamos tener más audiencia. Estamos haciendo esto cada 8 días, digamos todos los jueves a las 7 de la noche Colombia, lo estamos realizando para los que estén interesados. Hablamos de varios temas, de misterio, de ovnis, de diferentes cosas para que se entretengan los jueves por la noche. Nos dice No, Susana, gracias por todo, a las 3. Gracias a ti, de verdad que estamos muy agradecidas por la audiencia que tuvimos hoy. Gracias a nuestra invitada.
Y a todos los que siempre están ahí pendientes de esto, como les digo, por favor suscríbanse al canal de YouTube y pues si pueden compartir el video, genial también para que podamos inclusive tener muchos más invitados, muchos temas más interesantes como los que nos acababa de decir Roxana, porque eso es maravilloso. Gracias, Alicia, un abrazo gigante para ti. Este programa es de ustedes. Entonces, muchas gracias por vernos, por acompañarnos en este jueves. Gracias a Roxana, a todos ustedes por acompañarnos. No se les olvide darle un like, suscribirse, compartirlo y los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Gracias. Un abrazo para todos.